Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de lunes. Tenemos un programa muy interesante. Ya desde este momento estamos debatiendo todo lo interesante con relación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Como cada programa, les recuerdo que transmitimos en vivo a través de teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Le invitamos a que participe con nosotros con sus comentarios, dudas, sugerencias. Por supuesto que vamos a hacer lo posible por leer sus comentarios durante la duración de este programa. Y bueno, pues les recuerdo que transmitimos todos los lunes y la idea del programa es difundir una cultura de protección de los derechos humanos. Para este programa tenemos dos invitadas especialistas en el tema. Está con nosotros la psicóloga Ana Ruth Ferrer Rivera. Psicóloga, muy buenas noches, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Va a estar muy interesante el tema, insisto. Y también la maestra Samantha Cruz Lagunes, abogada, litigante. Muy buenas noches, Samantha. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenida. Les recuerdo, el tema de esta noche es los derechos humanos de las personas con discapacidad. Tenemos un breve video que preparó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que queremos invitarle a que vea. Es muy breve y después de ello iniciamos con el programa. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien. Bueno, para adentrarnos en el tema, derechos de las personas con discapacidad. Pareciera cuando se menciona el tema que las personas con discapacidad tuvieran derechos diferentes al resto de las personas. La verdad es que no es así. Las personas con discapacidad, al igual que las personas indígenas, las niñas, los niños, los adolescentes, todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, hay ciertas circunstancias como la discriminación, las que nos hacen, por un lado, los prejuicios también, y por otro lado, algunas barreras que la sociedad ha impuesto que nos hacen pensar en estos grupos vulnerables para darles pues un sentido diferente, para que la sociedad conozca sobre cuáles son los derechos y cómo podemos hacer accesibles estos derechos a las personas con discapacidad. Para ello quiero iniciar con la psicóloga tratando el tema. Ella es una activista, defensora de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, empezar comentando el tema, psicóloga, sobre qué debemos entender por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, los quiero felicitar, como le decía yo hace un momento, el estar abordando este tema tan complejo que es el tema discapacidad, pero sobre todo el ejercer los derechos de las personas en situación de discapacidad se torna aún más complejo. Se requiere de diseños formativos, de intervención social para ir formando bajo el paradigma de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Los derechos humanos son los mismos que para cualquier persona y por lo tanto se debe de ir formando desde diferentes trincheras, sectorizando para que las personas en situación de discapacidad tengan igualdad de oportunidades. Las personas con alguna discapacidad en el estado de Veracruz aún viven múltiples discriminaciones, múltiples marginaciones constantemente debido a la violación de sus derechos y sobre todo sufren de esa exclusión por parte de la sociedad en general. El tema discapacidad se tiene que ir convirtiendo en un tema de Estado, en donde cada uno desde cualquier trinchera pueda aportar condiciones necesarias de desarrollo social para cualquier comunidad. Si atendemos a las personas con discapacidad, estamos abonando al desarrollo social de cualquier comunidad.
pero por lo tanto se vuelve complejo porque debe de existir diseños visionarios, creativos, para poder llevar a cabo una inclusión. Si hablamos de inclusión educativa, pues se debe de diseñar currículas que favorezcan a toda la población. Mientras no estén dentro de estas intervenciones, desde este proceso de inclusión, las personas con discapacidad no podemos hablar de desarrollo social. De desarrollo social, incluso desarrollo humano, ¿no? Desarrollo, sí, partir de un desarrollo humano y no fincando y haciendo responsable de la situación de discapacidad a la persona y por lo tanto a la familia. Por eso comento que debe de irse convirtiendo en un asunto de Estado y tenemos que ir acelerando el cambio paradigmático a través de nuestras atenciones de servicios públicos al sector veracruzano, ¿no? Si estamos hablando del estado de Veracruz. Claro, en un momento más tocaremos el tema, por ejemplo, del acceso a la educación, el acceso a la salud, pero antes de ello yo quisiera preguntarle a Samantha, a la abogada, maestra Samantha, con relación a la legislación existente en materia de protección de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, pues México es parte de, como lo sabemos, de la Convención Americana. En diciembre del 2006 es cuando se hace la propuesta y en 2007 México firma el convenio. De hecho, fue uno de los que más promovió los derechos de las personas de discapacidad y es hasta en mayo del 2008 que entra en vigor los derechos de las personas con discapacidad, haciendo mayor, como que haciéndose con mayor fuerza debido a la reforma que hubo en el 2011, a la reforma constitucional sobre los derechos humanos, donde hace fuerza a los tratados internacionales y pactos. De ahí es donde surge, pues, el convenio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y que es, normas que obligan a los estados, como estamos comentando, a los países, específicamente México, y por supuesto a la entidad federativa veracruzana. Tenemos una ley en el estado aprobada, psicóloga. Así es. Entiendo que ustedes como activistas participaron en la conformación de esta ley. ¿Quisiera comentarnos al respecto? La ley es la 822 y en este año la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Especial de Discapacidad emite una reforma a dicha ley para la conformación de un instituto sobre los derechos, para los derechos y la inclusión de las personas en discapacidad en el estado de Veracruz. Ahorita, digamos que la pelota está en la cancha de las organizaciones civiles, ¿no? Para fortalecer, promocionar, pero sobre todo impulsar un órgano que venga a cubrir la demanda ciudadana de este colectivo que durante tantísimo tiempo ha vivido marginado de reformas políticas, no participación política, no participación en un desarrollo económico, ha estado relegado todo su desarrollo humano por desconocimiento de qué parte corresponde a cada uno de los sectores para ir formando la atención a la discapacidad para fortalecer al ciudadano, a la ciudadanía y participar en todos esos cambios políticos, sociales que han venido generando, pero sobre todo que puede ser punta de lanza para combatir
la cruzada contra la pobreza si hablamos del binomio invisible que es discapacidad y pobreza. De acuerdo a datos del INEGI, del último censo de población del año 2010, aproximadamente el 6% de la población se encuentra en un estado, es decir, con discapacidad, de personas con discapacidad. Y bueno, por supuesto que la tarea es enorme y no es un asunto solo que competa a las familias de las personas con discapacidad. Es decir, como se ha venido ya mencionando en el programa, es un asunto que compete a la sociedad en general, pero sobre todo a las instituciones. Con relación a los derechos que están establecidos en las normas, licenciada Samantha, pues está por supuesto el respeto de la dignidad humana de las personas con discapacidad, la autonomía, la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, la no discriminación y por supuesto la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad. Al respecto, ¿qué estamos haciendo en Veracruz? Pues yo creo que a su respuesta, y quiero comentarlo, es que el marco jurídico es muy amplio y la verdad es que en la realidad no lo estamos llevando a cabo ni como sociedad ni como instituciones. Creo que los que más participan son las asociaciones. Yo veo que el Estado está como hasta cierto punto un poco pues, irresponsable de la situación, ¿no? Porque pues cuántas violaciones no nada más vemos a personas con discapacidad, ¿no? Si en entorno de derechos humanos todas las personas tenemos el derecho a vivir, a ser respetados, en sí en lo que engloba todos los derechos humanos. Entonces las personas con discapacidad también los tienen, pero pues la verdad es que aquí siento que gran parte es culpa del Estado, no nada más de referirme al Estado de Veracruz, ¿no? También como sociedad estamos a veces hasta mal educados. Yo creo que el cambio debe de empezar con uno mismo, a tener una cultura y una visión de no señalar a las personas a veces con discapacidad y pues integrarlos más a la sociedad, ¿no? Claro, hay muchas barreras que limitan el acceso de las personas con discapacidad al ejercicio pleno de sus derechos. El artículo 9, por ejemplo, de la Convención señala el derecho a la accesibilidad al entorno físico, por ejemplo, algo tan sencillo, podríamos decir, como el acceso aparentemente tan sencillo, por ejemplo, a una escuela, ¿no? Personas que se desplazan en silla de ruedas o que utilizan muletas o que pudieran tener algún otro tipo de discapacidad, a las clínicas, es decir, a cualquier edificio público, ¿no? Donde pueda una persona poder asistir a realizar algún trámite, ya no digamos en los comercios, por ejemplo, ¿no? La falta de accesibilidad a este tipo de instalaciones, pues ya de hecho es una barrera, ¿no? Hablando de barreras físicas, pero también barreras psicológicas. Okay. Barreras sociales. Barreras sociales. Barreras sociales. Sí, ahorita lo que usted comentaba, que de acuerdo al informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1,000 millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente del 15% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población, a las enfermedades crónico-degenerativas. La Convención sobre los Derechos que usted mencionó ahorita de las personas con discapacidad, en el inciso E de su preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. El modelo social es un modelo que se debe de implementar en el interior de las instituciones, empezando, como lo comenta la compañera, desde el Estado mexicano. Existen ya una serie de mecanismos para empezar a implementar este ejercicio de derechos. Sin embargo, la discapacidad es un concepto complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que uno vive. Por eso es que se habla que la discapacidad es un constructo social
Y como constructo social corresponde a la sociedad en general establecer y generar todos esos mecanismos desde la trinchera que nos corresponde, en donde nos corresponde estar. Pero como el tema es tan complejo y esta parte de intervenir es cruzando esos marcos jurídicos con el Tratado Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde diferentes trincheras, la academia, el ejercicio de los derechos, órganos rectores y cuidadores de ejercer derechos humanos. Pero por la complejidad del tema, estamos en el diseño, en diseños de intervención social, de cómo ir generando y enseñando el ejercicio de la parte corresponsable que tienen servicios públicos. Si hablamos de accesibilidad, es romper una estructura social que ya está ampliamente conformada y ampliamente, con todo respeto, amañada, ¿no? Por la complejidad del tema. Igual, la intención puede ser buena. Sin embargo, sí se requiere de una voluntad política, de un compromiso hacia el colectivo discapacidad. Repito, puede ser punta de lanza para generar y subir índices de bienestar social en cualquier comunidad. Si se aprende a trabajar la discapacidad, si se aprende a proporcionar servicios públicos de atención a la sociedad, salud pública, educación pública, seguridad pública, con perspectiva en discapacidad. Claro, y también el trabajo que realizan los medios de comunicación. Exacto. Como es el caso. Exacto. de este programa, que tratamos de abordar todos los temas relativos a los derechos humanos para que las personas lo hagan accesible, puedan tener acceso a ejercer sus derechos plenamente. ¿Hay compromisos por cumplir, Samantha, en materia de derechos de personas con discapacidad? Yo creo que sí hay muchos retos todavía, a pesar de que ya van para 10 años, para 10 años. Yo creo que la verdad es que estamos muy retrasados en el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque en una encuesta estuve observando que supuestamente el Estado tiene un egreso del 2% para actividades de personas con discapacidad, y la verdad es que al menos yo aquí en el estado de Veracruz desconozco si es que el Estado efectivamente brinda ese apoyo económico a las personas con discapacidad. Pues lo podemos observar desde las calles. La verdad es que no hay vialidad para personas con discapacidad, y no nada más para las personas que tienen una discapacidad física, ¿no? Sino sensoriales o algún síndrome, ¿no? Es muy difícil encontrar hasta libros. También otro dato importante es que solamente el 3% a nivel nacional de personas discapacitadas concluyen una carrera profesional. Pero esto es gran parte al apoyo de sus padres, no del gobierno, ¿no? O sea, porque los padres están al tanto de los hijos. Bueno, hay una estadística de la UNESCO que dice que el 90% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la educación, por ejemplo, que es parte de lo que estás comentando. Un factor muy importante era lo que comentabas, es que no hay servicio público para autobuses o así, para Transporte. Personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues estaba también analizando que el que tú tengas una discapacidad no te impide, o no todas las discapacidades te impiden estudiar. De hecho, hay 2 abogados muy famosos que tienen desconozco la verdad el nombre de la enfermedad, que están en derechos humanos a nivel internacional y son mexicanos. Entonces ellos son grandes promotores de apoyar a las personas con discapacidad que quieran estudiar una profesión.
Excelente. Por supuesto que hay muchas barreras aún por superar. Nos escribe Javier de Santiago, saludos desde Querétaro, buenas noches. Roberto Castro, yo opino que hable más la abogada. Adal Contreras, saludos, trajo porra la abogada. Muy bien. Inclusión se menciona mucho en la legislación psicóloga. A veces es muy difícil, por ejemplo, incluir a las personas con discapacidad, o se nos complica, por ejemplo, para que practiquen algún deporte. Ya dijimos, por ejemplo, para que ingresen a una escuela, ¿no? A una escuela, digámoslo así, normal, ¿no? Donde van el resto de los niños. Ajá. Sí, pero para incluirlos en actividades, por ejemplo, deportivas, para incluirlos en actividades culturales, artísticas, porque incluso esto parte, yo creo que desde la misma educación que le damos a nuestros hijos en casa, porque luego el rechazo viene de los mismos niños. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esta situación? Una de las cuestiones que no solo para el tema discapacidad, ¿verdad?, es ir cambiando, es la actitud social. Y por lo tanto, romper estructuras sociales para la conformación de estructuras nuevas, para intervenir la inclusión. La inclusión, la diversidad humana enriquece a las sociedades y por lo tanto no podemos decir y hacer responsable a la persona de su situación, de su condición de vida. Por lo tanto, tampoco a la familia. Por eso se requiere de diseños en específico de atención a la discapacidad, diseños de atención pública, programas sociales con perspectiva en discapacidad, pero para eso se necesita consultorías por expertos, investigar también en el tema discapacidad, desde enseñar también la inversión económica que se le tiene que hacer al sector para que el retorno social a 5 años impacte en una sociedad. Usted comentaba hace un ratito de la accesibilidad universal y la abogada comentaba también que existe un rubro en el presupuesto para los municipios. Sí, entiendo que era, ¿no? Sin embargo, para utilizar ese presupuesto hay que formar a quien tiene a cargo la dirección de la política social para toda la población, ¿no? ¿Y esa es tarea de quién? ¿De las legislaturas, de los gobiernos, de las comisiones estatales de derechos humanos? Todos tienen ya se convirtió en el 2014, después del informe a la ONU de lo que fue de derechos de la Convención, que fue el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Por lo tanto, corresponde a todos. Sin embargo, todo deben de ser proyectos formativos. Y hay que hasta enseñar cómo implementar presupuesto para el sector porque es favorecer al bien común, no es en específico a las personas con discapacidad. Y todo esto debe de estar anclado a la legislatura local, ¿no? Local. Nos escribe el abogado Agustín Carpio Pérez: la mayoría de los establecimientos públicos y privados no están adaptados para recibir personas con discapacidad, incluyendo la Unidad Integral de Procuración de Justicia. Exacto. Ya desde ahí estamos limitados. Un saludo al abogado, nuestro amigo Agustín Carpio Pérez, que cada semana nos está acompañando. De acuerdo a la Convención, los artículos 20, 21, 22 y 23 nos señalan derechos de las personas con discapacidad, como el de la movilidad personal, la libertad de expresión y acceso a la información, el respeto a la privacidad, el respeto del hogar y de la familia. Y me llama mucho la atención, en particular, este artículo 23,
que dice derecho a casarse y fundar una familia, como lo vimos en el video. Al respecto, ¿qué avance tenemos, licenciada, abogada, si quieras comentarnos, en cuanto a estos derechos de movilidad personal, libertad de expresión, respeto a la privacidad, respeto del hogar y de la familia? Bueno, voy a recopilar un poquito de todo, como le decía la psicóloga. Yo creo que la falta de información desde las escuelas primarias, secundarias, bachillerato, es un órgano fundamental en la educación de nuestras futuras generaciones, ya que yo creo que la falta de información viene desde la sociedad, desde maestros. Decías que quién tiene la responsabilidad de las legislaturas, ¿no? No nada más podemos dejar todo a los diputados, a los senadores, ¿no? Yo creo que como sociedad o como abogados podemos proponer y exigir que eso se cumpla, ¿no? Porque pues igual si no hacemos nunca nada o no proponemos, pues cómo queremos que el Estado nos haga caso. Entonces yo creo que la sociedad en sí es la que debe exigirle al Estado que se haga valer lo que queremos, ¿no? Como decía la psicóloga, ¿cuántas veces no hemos pasado por la calle y hemos visto a veces niños señalando a otras personas con discapacidad y los padres no hacen por ponerles un alto o decir respeta a esta persona, ¿no? Yo creo que a veces no solamente es la educación, sino también la falta de información. La falta de información. También los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Convención nos hablan del derecho a la educación, el derecho a la salud, derecho a habilitación y rehabilitación y trabajo y empleo. Por ejemplo, en lo relativo a la salud nos habla de derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Y este es un reto bastante grande. Exacto, por eso es que sigo comentando. Hay que formar a los servicios públicos con perspectiva en discapacidad. En el estado de Veracruz tenemos desde antes, va para 11 años, con un diseño académico en donde la parte operativa está a cargo de mi persona. Este diseño fue generado por expertos en esa revisión de la convención cruzada con marcos jurídicos nacionales y los del estado de Veracruz, la ley 822. La ley 822 es una ley que fue la primera en la República Mexicana de estar armonizada con la convención. Aquí lo que falló fue el nombre, porque es Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad. La federal fue en el 2015. En el 2015, sí. Y es inclusión para las personas con discapacidad. Sin embargo, desde esta ley, porque llevamos el seguimiento, el acompañamiento de personas con discapacidad y personas luchadoras, como una servidora, de los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando se hace ese conjunto para que surja una ley, ya podemos decir que estamos del otro lado. Le falta reglamento. Sin embargo, una de las cuestiones que se está viviendo en este momento a través de mi persona, por primera ocasión, se está asesorando todas esas reformas con alguien que ha encabezado el movimiento en el estado de Veracruz, con mis compañeros en situación de discapacidad. Pero por lo tanto, sí se requiere de diseños que fortalezcan, pero sobre todo que coadyuvando con órganos de protección de derechos humanos, como la Comisión Estatal. Existen mecanismos que se tienen que implementar y todos deben de estar en la misma línea y conformar una plataforma para que esa plataforma sea de cambio, pero sobre todo formar agentes de cambio. Formando agentes de cambio desde la convención
para ejercer todos estos artículos que usted está comentando. Sí se requiere de un trabajo muy arduo, pero sobre todo anclados a una legislatura. Sí, por ejemplo, se está trabajando con el sector educativo, porque a mí me llamó mucho la atención este porcentaje tan alto que maneja la UNESCO del 90% de personas que no tienen acceso a la educación. Se está trabajando, por ejemplo, con maestros, con profesores, con sindicatos, para que los niños con alguna discapacidad puedan tener acceso a las escuelas, porque luego el rechazo es por parte de los mismos directores, de los mismos profesores que no quieren aceptar al momento de la inscripción, no quieren aceptar a un niño que presenta una discapacidad. Si estamos hablando que es una obligación del Estado de Veracruz, se debe de ejercerlo, se debe de ejercer. Insisto, por eso comento que ahorita la organización civil debe de estar mucho más fuerte, pero sobre todo todos esos cuadros que existen en el Estado de Veracruz de atención a la persona con cualquier tipo de discapacidad, y si partimos de que la discapacidad es un constructo social, por lo tanto, lo que se tiene que hacer ahorita es conformar una plataforma conjuntamente con el Estado de Veracruz, con las tres instancias de gobierno, los tres poderes del gobierno mexicano, para poder estar armonizado a nivel México, a nivel nacional e internacional. Lo que sucede en el Estado de Veracruz es que la atención del sector discapacidad, yo me he topado que está polarizado. Debe de ser o muy muy bueno o muy muy malo. Es algo que lo ejerce la parte, digamos, benéfica de lo que son los gobiernos, ¿no? Y recae en los servicios de asistencia social. Para allá iba, precisamente, hay que cambiar ese enfoque Así asistencialista Exacto. que se tiene de los organismos públicos, uno de ellos es el DIF, ¿no? Por ejemplo, para que se pueda cambiar esta visión. Exacto. Samantha, ¿quisieras comentarnos al respecto? Sí, con lo de respecto que te referías a la educación, la discapacidad, según yo, engloba 3 discapacidades: la física, la sensorial y la intelectual. La Universidad Veracruzana sí acepta a estudiantes con la discapacidad física, es decir, alguna amputación o... Sin embargo, la Facultad de Derecho, el sábado, que es donde yo estudié, el sistema de enseñanza abierta, está cerrada la rampa para las personas con discapacidad. Así es. Y es algo increíble que no se pueda abrir la rampa para que accedan las personas con discapacidad, porque la llave la guarda el director en su oficina, ¿no? Perdón que te interrumpí, Samantha. No te preocupes, ese es un comentario, ¿no? En respecto a educación, en discapacidad física, aquí en el estado de Veracruz sí hay educación para estas personas. Y respecto a la pregunta que hace rato me hiciste, que no contesté, respecto del casamiento, igual yo no conozco ninguna limitante que haya para que 2 personas con discapacidad física se puedan casar. Ok, excelente, es decir que sí hay un avance en ese tema. El artículo 28 nos habla de nivel de vida adecuado y protección social. El artículo 29, participación en la vida política y pública. Ahí cómo andamos, no sé quién de las dos nos pueda comentar. Puedo, no, sin causar polémica, desde luego. No, sí, adelante. No, adelante. Desde el momento que hablamos de una limitante en nuestra Universidad Veracruzana, que es pública, y que lo enfocamos discapacidad motriz, ¿sí? Desde ahí estamos excluyendo. Y si hablamos de que todos, somos todos, y que la discapacidad es un constructo social, ¿por qué nuestra máxima institución de educación superior tiene esa limitante? Y como usted bien lo dijo ahorita, yo también estuve en el programa de Derechos Humanos hace 2 años, en donde pues no había accesibilidad en la Facultad de Derecho para hacer el programa estatal de derechos humanos. Hay mucha
polémica en estos temas, lo mismo lo de la vida en pareja. Perdón, nos falta mucho. Sí. Existen muchos retos. Brenda nos dice: el cambio en los derechos humanos no solo es legal, también es cultural. Así Instituciones y sociedad deben trabajar juntos y ser incluyentes. Saludos. Muy bien. Con relación a este tema, decía: participación en la vida política y pública, derecho a participar sin discriminación en las actividades públicas y políticas del país, tales como votar y ser electo. ¿Se está cumpliendo? No. Todavía tenemos un largo Nos falta camino. mucho. Desde la elaboración de las boletas, ¿no? Desde la participación política de una persona con discapacidad en el estado de Veracruz. Las elecciones pasadas hubo candidaturas independientes, pero pues no llegaron a culminar por la falta de cultura de la sociedad. El desconocimiento. El desconocimiento, o pero sobre la ignorancia. todo. Exacto. Por eso insisto, lo que hace falta son proyectos formativos. Excelente. Samantha, ¿querías comentarnos al respecto? Yo lo llamaría ignorancia. Yo creo que vuelvo a lo mismo, es la falta de información por parte del Estado, por parte de la familia. Realmente creo que hay muchos retos en este tema. Creo que estamos muy retrasados, tanto culturalmente como en un marco jurídico. Pero pues ahora sí, la esperanza es la sociedad, ¿no? Exigir realmente al gobierno, las asociaciones, informarnos, no nada más nosotros, ¿no? Sino a la sociedad en general, que pues una persona con discapacidad es igual que una persona como nosotros, ¿no? Claro, con todos los mismos derechos. Así con es. los mismos derechos. Así es. Mayra del Moral, Ledo, los valores son parte fundamental, ya lo había leído, ¿verdad? Para que los derechos humanos sean respetados, y comparto la idea de la maestra Samantha, desde casa tenemos que fomentarlos. Muy bien, pues estamos a unos minutos de concluir nuestro programa de esta noche. Yo les agradezco mucho su participación. La verdad es que entre más hagamos difusión de estos derechos de las personas, de todas las personas, hemos hecho un programa sobre los derechos de los pueblos indígenas, de las niñas, niños, adolescentes. El programa de hoy, pues las personas con discapacidad. Entre más hagamos difusión de estas nociones, pues yo creo que podemos contribuir con nuestro granito de arena a que las cosas cambien para ser mejores, para ser una mejor sociedad y para ser más incluyentes. Un último comentario para que podamos despedirnos. Ana Ruth, bueno, por favor. De mi parte, los marcos jurídicos ahí están. Ahí están. Lo que se tiene que hacer es una armonización en leyes secundarias. Hay mucho camino, como lo dice la compañera, y muchos retos, desde luego, como Estado. Como Estado, porque es una obligación del Estado mexicano ya implementar esas recomendaciones que hizo en el 2014 para el 2018. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo poder hacer y cómo poder transversalizar esta atención a la discapacidad. El diseño ya está, los marcos jurídicos ya están armonizados con la convención. Falta el reglamento, decía. Falta el reglamento, desde luego, pero falta el compromiso y la voluntad política, desde luego. ¿Sí? ¿Falta recurso para hacerlo o falta disposición? Bueno, recurso en todos los lugares falta, el recurso económico. Sin embargo, en esas mesas de diálogo que yo estoy proponiendo en la legislatura, es generar cadenas de valor, empezando por mesas de diálogo desde los municipios, para poder ejercer el presupuesto de la que hablaba la compañera, ¿no? Para la accesibilidad. Una accesibilidad no nada más del entorno físico, sino una accesibilidad con la actitud social y la voluntad y el compromiso que deben de generar los gobernantes. Muy bien, muchas gracias, psicóloga. Samantha, adelante. Bueno, yo concuerdo con la psicóloga. El marco jurídico en efecto sí está, pero estamos muy lejos de la realidad.
como sociedad, y yo creo que como Estado igual, ¿no? Yo creo que el Estado está obligado a prevenir, a rehabilitar, a equiparar las oportunidades para la integración social de estas personas, a quitar las barreras y los enigmas que hay, porque a veces siento que el decir persona discapacitada es como que mejor no toco el tema, ¿no? Yo creo que pues informarnos y hacerle ver a nuestra sociedad, a nuestros niños y a nuestras futuras generaciones que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier persona. Es todo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluimos el programa de esta noche. Le invitamos a que nos sintonicen nuestro próximo programa. El próximo lunes 20 de noviembre estaremos aquí con ustedes. Agradezco a todo el equipo de producción de teleclick.tv, alcalorpolitico.com y por supuesto a nuestros panelistas de esta noche. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.